Veamos ahora las funciones básicas del lenguaje propuestas por Karl Buller. ¿Quién fue Karl Buller? Karl Buller fue un psicólogo, un lingüista alemán, quien se dio cuenta de que el hombre usaba el lenguaje de tres formas básicas para satisfacer sus necesidades comunicativas. Así tenemos la función representativa, el cual usa el significado denotativo, el significado real, el significado tal cual aparece en tu diccionario. A esta función representativa, también llamada informativa, llamada referencial, la usamos cuando queremos dar referencia de las cosas que suceden en nuestro mundo, sin expresar nuestra opinión, sin expresar nuestros sentimientos. Así, por ejemplo, tenemos los jóvenes asistieron a la misa. Trabajaremos la próxima semana. Lo que hace el emisor es limitarse a informar lo que sucede en la realidad. Esta función suele usarse en periódicos diarios, los cuales deben informar sobre acontecimientos de la realidad. Además, esta función también la usamos en textos científicos, donde es muy importante que el lenguaje represente la realidad de manera denotativa. Otra de las funciones básicas propuestas por Buller es la función expresiva, en la cual el emisor expresa sus emociones, expresa su opinión, expresa su parecer acerca de lo que sucede en el mundo. Así, por ejemplo, dice: qué alegría verte. Creo que Cueva fue el mejor. Estoy expresando mi opinión acerca de algo que sucedió en la realidad. Otra función básica es la función apelativa, llamada conativa e imperativa. La función apelativa, conativa o imperativa es usada por el emisor cuando desea algo, quiere satisfacer alguna necesidad y por lo tanto lo que atina es a ordenar, a sugerir o de pronto a emitir un mandato. Dice: no, cierra la puerta, por favor. ¿Sí? Necesita que cierren la puerta. Por favor, sírveme más café. Así la publicidad dice: pídelo del sabor que desees. Este tipo de lenguaje o esta función se suele usar básicamente en los medios publicitarios, donde tratan de convencerte, tratan de exhortarte de que actúes de una manera determinada, como la publicidad, repito: pídelo del sabor que desees. ¿Sí? Tratan de exhortarte para que pidas el producto. Muy bien, son las tres funciones básicas propuestas por Karl Buller. Pasamos a la siguiente función, dos funciones llamadas complementarias, propuestas por Roman Jakobson. ¿Quién fue Roman Jakobson? Roman Jakobson fue un crítico literario, un lingüista ruso. Propuso dos funciones complementarias, la función fática de contacto y la función poética o estética. La función fática de contacto la usamos básicamente para establecer contacto con el prójimo, cuando queremos socializar, cuando queremos comunicarnos con la otra persona, cuando queremos establecer un canal comunicativo, a través de preguntas cortas, a través de frases, palabras sencillas, establecemos contacto comunicativo con el receptor. Así, por ejemplo, cuando decimos aló, aló, o de pronto dices: qué calor, ¿no? Buenos días, hola, ¿tienes lápiz? Etcétera, etcétera. Muy bien, es la función fática de contacto. Luego tenemos la función poética o estética. Rowan Jacobson, crítico literario, se opta de que el ser humano, el emisor en este caso, trataba siempre de impresionar al receptor a través de un mensaje bonito, a través de un mensaje hermoso, a través de un mensaje literario, para lo cual usaba el lenguaje metafórico, el lenguaje simbólico, el lenguaje connotativo. Y es una de las características entonces de esta función. Suele usar el lenguaje en su forma figurada. Así, por ejemplo, tengo: eres la luz de mis ojos, a caballo regalado no se le mira el diente. O Vallejo decía: me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. En esta función vamos a encontrar los diferentes refranes, dichos, sentencias populares, además de poemas o pronto, como dije anteriormente, todos aquellos textos literarios, cuentos, novelas, etcétera, etcétera. Una última función es la propuesta por Jan Mukarowski. Jan Mukarowski fue un lingüista checoslovaco. Este lingüista, Jan Mukarowski, propuso
una función última, la función metalingüística, porque se dio cuenta de que el ser humano, al estudiar su lenguaje, usaba el propio lenguaje, y en eso consiste entonces la función metalingüística, llamada también de glosa. La función metalingüística se produce cuando el emisor, al, al estudiar el lenguaje, al referirse al lenguaje, usa el propio lenguaje. Así, por ejemplo, dice: la oración posee una estructura bimembre, el sustantivo es una palabra variable. Son entonces las 6 funciones que el lenguaje cumple en nuestra vida diaria, según el contexto, según los objetivos que persiga el emisor. Bien, a modo de repaso veremos estas 6 funciones del lenguaje. Primero, las funciones básicas propuestas por Karl Buller. Tenemos la función representativa, en la cual el emisor describe su mundo, describe su realidad. Tenemos la siguiente función, la función expresiva, en el cual el emisor expresa su opinión o sentimiento de lo que sucede en la realidad. También tenemos la función apelativa, cuando el emisor persuade, trata de convencer, o a través de una orden, a través de una sugerencia, que el receptor actúe de una manera determinada. Una cuarta función, ya propuesta por Jacobson en este caso, tenemos la función fático de contacto, en el cual el emisor trata de establecer contacto con el receptor. Una quinta función complementaria en este caso es la función poética o estética, en el cual el emisor trata de impresionar al receptor a través de su mensaje, un mensaje bonito, un mensaje literario. Y por último, la función metalingüística o de glosa propuesta por Bukharovsky, que consiste en usar el lenguaje para referir el propio lenguaje. Muy bien, son entonces las 6 funciones del lenguaje, el cual solemos usarlas de manera cotidiana. A continuación tenemos las actividades diversas que corresponden al primer año de secundaria y al segundo año de secundaria. Pedimos pues a los padres de familia supervisen el desarrollo de dichas actividades. Muy bien, hasta aquí entonces hemos desarrollado el lenguaje y sus funciones. Muy bien, jóvenes, hasta la próxima.